Muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los jóvenes del ciclo repaso de la Academia APU. Hoy tenemos que repasar la Edad Media. Son 1000 años de historia que nos toca recordar el día de hoy. ¿Ya? Siglo a siglo vamos a ir recordando qué pasó en Europa y alrededores. Y para eso tenemos aquí un material con, ¿cuántas son? 10 preguntas, decos, ¿ya? Para que podamos recordar juntos lo que fue la Edad Media, ¿ya? Y un material para la casa, pues al final. Muy bien, pero también tenemos un material para poder recordar la teoría, ¿ya? Porque nos olvidamos y quiero que ciertos datos los tengamos pues en la mente para poder resolver fácilmente las preguntas que nos presentan. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar un poco de lo que fue la Edad Media y vamos entrando con las preguntas, volvemos con la teoría, como hemos estado haciendo pues las últimas semanas. Muy bien, entonces tenemos que recordar para el día de hoy lo que fue la Edad Media. ¿Y qué recordamos de lo que fue la Edad Media? Para empezar, decimos que la Edad Media fue un periodo de la historia europea, podemos decir de la historia mundial, pero como vimos en una primera clase, esta periodificación en edades no se aplica a todo el mundo, se aplica fundamentalmente a la historia de Europa. En América, en el Perú, no utilizamos esta periodificación de edad antigua, media, moderna, pero en Historia Universal, cuando tocamos la historia de Europa, sí encaja muy bien esto. Recordemos, la Edad Media es un periodo que empieza en el año 476 y termina en 1453. ¿Qué sucesos marcaron el inicio y el final de la Edad Media? Pues en el año 476, la ciudad más poderosa de la antigüedad cayó. Me refiero a qué ciudad, jóvenes. Babilonia, Atenas puede ser, tampoco. Para que empiece la Edad Media, pregunté, no para el final, no para el final. Para que empiece, pues cayó la ciudad de Roma. Roma, ¿ya? ¿Por qué cayó Roma? Bueno, cayó debido a problemas internos en lo económico, social y político, y también cayó debido a las invasiones bárbaras, ¿no? Que ahora recordaremos. Y el final de la Edad Media, pues se dio con un acontecimiento en 1453, la caída de otra ciudad, que fue la ciudad más importante de Europa durante la Edad Media. ¿A qué ciudad me refiero, jóvenes? Fue tomada en 1453. Así es, Sebastián, Constantinopla, por supuesto, también conocida como Bizancio. Muy bien, entonces la Edad Media duró, a ver, casi 1000 años, ¿sí? Casi 1000 años. Ahí está, ¿ya? Ahora, en pantalla vemos que la Edad Media se divide en tres partes: la temprana, la alta o medioevo y la baja Edad Media. ¿Ya? Voy a utilizar esta división de la Edad Media. En sí, eh, pues se les advierte que los historiadores, los especialistas, han dividido a la Edad Media de varias formas, algunos solo en dos partes, otros en tres, como estamos haciendo por acá. ¿Ya? En sí, San Marcos sí utiliza términos como Alta Edad Media, Medioevo, Baja Edad Media, así que esto nos va a servir, ¿ya? Para ubicarnos mejor en qué momento de la Edad Media nos encontramos. Así es. Mm, a grandes rasgos, por acá estamos colocando alguna característica de lo que sucedió en cada momento de la Edad Media. A ver, debemos de recordar
que en la Edad Media hay un sistema económico-social o un modo de producción que es el que se desarrolló más en este tiempo. ¿A qué sistema económico y social me estoy refiriendo? Mi cursor te debe estar ayudando, ¿ah? Pues la Edad Media fue, a ver, ya, bueno, sí, fue un sistema basado en la renta de la tierra, los trabajadores tenían que laborar para el dueño de la misma, pero en sí al sistema económico-social en general le llamamos con este nombre, feudalismo, ¿ya? Así es. Cuando estudiábamos la Edad de Piedra, hablábamos de la comunidad primitiva. Cuando estudiamos la Edad Antigua, pues lo que caracterizó a la Edad Antigua fue el esclavismo. En cambio ahora, en la Edad Media, pues el feudalismo es lo que caracteriza. Eso no quiere decir que el esclavismo haya desaparecido completamente. El esclavismo todavía existía, ¿ya? Y el capitalismo va a surgir a finales de la Edad Media. Pero el feudalismo fue el sistema, digamos, dominante durante estos 1000 años de historia en Europa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿en qué parte de la Edad Media fue cuando el feudalismo vivió su auge, su momento de mayor desarrollo? Pues aquí lo tenemos, durante la Alta Edad Media o Medioevo, ¿ya? Es decir, entre los siglos 9 al 12. ¿Ya? Muy bien, en la temprana Edad Media lo que vemos es que estamos en plena transición del esclavismo que caracterizó a la Edad Antigua al feudalismo. ¿Ya? Estamos en un periodo de transición. Ya en el medioevo, el feudalismo se desarrolla plenamente. Y en la Baja Edad Media, el feudalismo está en crisis. Y en medio de la crisis surge otro sistema económico-social, el capitalismo. ¿Ya? Así que en la Baja Edad Media se da una nueva transición, pero del feudalismo al capitalismo ya. Y eso va a continuar a lo largo de la Edad Moderna. La transición continúa. Y ya en la Edad Contemporánea, que estudiaremos después, ya ahí ya vemos cómo se consolida el sistema capitalista hasta nuestros días. Muy bien, entonces a grandes rasgos es como estamos dividiendo la Edad Media. ¿Ya? Y por aquí también coloqué un esquemita para comparar lo que fue la antigüedad con la Edad Media. En la antigüedad, pues lo que caracterizó a las sociedades fue el esclavismo. En cambio, en la Edad Media van a caracterizarse por presentar una organización feudal. ¿Ya? Hemos pasado del esclavismo al feudalismo. Muy bien. Otra diferencia que encontramos es que a finales de la Edad Antigua, cuando se desarrollaban los griegos y los romanos, pues gran parte de la población había logrado esto, convertirse en ciudadanos. Y la ciudadanía durante el Imperio Romano inclusive se extendió a todos los hombres libres del Imperio Romano. Eso fue un decreto del emperador Caracalia, que vimos la vez pasada, recuerdo una pregunta. Pues, entonces, esto de la ciudadanía está bien, ¿no? Es un avance, ¿ya? El considerar, pues, que estas personas son libres y tienen todos los derechos, y que este concepto de ciudadanía se extienda. Sin embargo, cuando ya nos ubicamos en la Edad Media, esa ciudadanía desaparece, y ahora se crea más bien una sociedad de tipo estamental, donde pues no se va a permitir a la gran mayoría de las personas pues tener derechos plenos, como sí lo va a tener pues la élite, la nobleza feudal que llamaremos. Otra diferencia que encontramos entre la antigüedad y la Edad Media es que en la antigüedad los romanos lograron centralizar el poder, lograron inclusive unificar gran parte de Europa bajo el Imperio Romano.
En cambio, en la Edad Media, lo que va a caracterizar es un proceso de partición, de desintegración de la política, del territorio europeo, con los reinos bárbaros y pues otros estados que iremos recordando. A ver qué mencionan. A ver, uy, ya me están mandando ya a las cruzadas de Occidente. Ah, ya, las cruzadas de Occidente. A ver, en la Edad Media se dieron las cruzadas, tanto las de Oriente como las de Occidente. Las cruzadas de Oriente, como su nombre lo dice, fueron las expediciones que hicieron los europeos, ya, los guerreros de Europa, a los que llamamos cruzados. Ellos fueron a Oriente, a Asia, a pelear contra los turcos. Como fueron a Oriente, le llamamos cruzadas de Oriente. Pero hubieron también otros, ya, guerreros, cristianos, cruzados, que lucharon contra musulmanes, contra gente que no era cristiana, pero en la misma Europa, ¿ya? Como recordaremos ahora, el territorio español fue dominado buen tiempo por musulmanes. Entonces, se le llama Cruzadas de Occidente a esas expediciones de europeos que marcharon a Europa Occidental para poder echar de allí a los musulmanes. ¿Ya? Inclusive también se le ha llamado Cruzada de Occidente a persecuciones que hicieron cristianos, católicos, contra herejes que surgieron en el sur de Francia. Cuando hablamos de cruzadas, pues hablamos de campañas eh, violentas, pero con cierto contenido religioso, ¿no? Enfrentaban pues, gente de otras creencias o enfrentaban a herejes, es decir, a cristianos que se habían apartado del dogma oficial. Muy bien, volviendo a lo que estamos recordando, pues en la antigüedad ya se desarrolló una cultura espléndida, la cultura greco-romana, ¿ya? O cultura clásica. Una de sus características fue el antropocentrismo. Fue un griego, Protágoras, el que ya había dicho que el hombre es la medida de todas las cosas. En cambio, en la Edad Media, pues esa cultura clásica sufre un retroceso, una caída, debido a que los bárbaros que dominaron Europa, pues impusieron su cultura, una cultura bárbara. Y con el tiempo, la Iglesia Católica fue imponiendo también pues su doctrina, ¿no? Su religión. Entonces estamos pasando de un antropocentrismo que caracterizó pues, ¿no? a Grecia, a Roma, a un teocentrismo que va a caracterizar el pensamiento de la Edad Media, bajo la fuerte influencia de la Iglesia Católica. Muy bien, entonces en esta primera parte estamos viendo a grandes rasgos características de la Edad Media, su división. Ahora quisiera pasar pues a ver en sí la parte histórica, ¿no? ¿Qué cosa ocurrió? ¿Qué pueblos destacaron en estos momentos? Muy bien, a ver, estamos recordando la Edad Media, es cierto, pero en esta diapositiva quiero empezar recordando la última parte de la antigüedad o de la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque esta historia arranca con los bárbaros. Y los bárbaros, es cierto, tomaron Roma en el año 476, iniciando la Edad Media. Pero los bárbaros no atacaron solo ese año o desde ese año. Los bárbaros atacaron desde 100 años antes. Por eso me estoy ubicando en el siglo IV, en los años 300 tantos, porque fue en ese siglo cuando se iniciaron las invasiones bárbaras, ¿ya? Pero en este siglo IV nos encontramos todavía en la Edad Antigua, ¿ya? Ya cuando mencionemos la calle de Roma, ahí pues diremos, ya empezó ahora sí la Edad Media. Muy bien, ¿a quiénes llamamos bárbaros, por cierto? Los romanos llamaban así a aquellos pueblos que habitaban más allá de sus fronteras. Entonces, si vemos este mapa, para recordar, pues observamos que los romanos dominaban los territorios que aparecen de color anaranjado y de color rosado.
Entonces los bárbaros eran los que vivían más allá, como los que se encontraban en esta parte de Europa, a los cuales los romanos les llamaron germanos. Germanos. ¿Ya? Los germanos, entonces, fueron tribus bárbaras que van a atacar al imperio romano y van a provocar la caída del imperio de Occidente. Pero no fueron los únicos bárbaros. Más allá, como puedes ver, habían otros bárbaros, pero que provenían de Asia Central, los hunos, de origen mongol. Así que los hunos y germanos van a empezar estas invasiones a finales del siglo IV. ¿Ya? Muy bien. Al inicio, la entrada de los germanos al Imperio Romano fue de manera pacífica. Los romanos le dieron permiso para que ingresen a su territorio, ya que Roma tenía un vacío militar. Es decir, Roma no consiguió cubrir todas las plazas, digamos, de guerreros en los ejércitos con su gente. Así que tuvo que buscar otra gente para llenar el vacío. Esos germanos, que eran guerreros en sí, pero que querían vivir dentro de Roma de forma pacífica. Así una parte de ellos ingresó dentro del imperio. Pero todo esto se complica cuando los hunos llegan a Europa Oriental, ¿no? Como dice este mapita. Los hunos llegan acá a Europa Oriental y presionan a los germanos que se encontraban, ¿no?, fuera del Imperio Romano, los que estaban allí. Entonces, ante la presión de los hunos, los germanos, guíate por la flechita, lo que van a hacer es, pues, entrar ahora de manera violenta a los territorios del Imperio Romano. Y a esto es que le llamamos las invasiones. Muy bien, el primer pueblo que entra al Imperio Romano fue el visigodo. Y ellos entraron inicialmente de forma pacífica. Esto nos preguntó la Universidad de San Marcos en una ocasión. Los visigodos habían firmado un pacto con los romanos. A ese pacto se le llama foedus. ¿Por qué los romanos aceptaron que entre los visigodos y firmaron un pacto con ellos? ¿Por qué los visigodos querían entrar a Roma y firmaron el pacto con Roma, justamente? Porque los hunos seguían avanzando y bueno, visigodos y romanos querían pues darse la mano para defender las fronteras del imperio. Muy bien, ¿ya? Entonces así fue, pero hubieron traiciones de ambas partes, romanos y visigodos, y al final los visigodos que ya estaban dentro se sublevaron contra los romanos. Se sublevaron y en una batalla, Adrianópolis, terminaron inclusive derrotando a un ejército romano y matando a un emperador, a Valente. Entonces ya ahora sí tenemos pues la guerra, ¿no? Que va a terminar pues con la caída de Roma. También recordemos que en el año 395, a finales del siglo IV, el emperador romano Teodosio había dividido el imperio en dos: el imperio de Occidente, de color anaranjado, y el imperio de Oriente, de color rosado. Muy bien, ahí está. Entonces ahora hay dos imperios que van a buscar sobrevivir ante las invasiones bárbaras de germanos y también de hunos. Muy bien, durante las invasiones, allá en el siglo V, pues los visigodos, con Alarico, lograron llegar a la propia ciudad de Roma en el año 410 y la saquearon. La semana pasada habíamos dicho que estos siglos eran siglos de crisis para el Imperio Romano. Siglo III, siglo IV, siglo V. Es un imperio romano en decadencia, que no puede ya rechazar las invasiones bárbaras. Muy bien, otras tribus germanas invaden las provincias del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Entran los francos, los vándalos, los anglos, los sajones, los suevos, los burgundios, etc.
y así el imperio de Occidente se veía invadido por diversas tribus germanas. Los hunos habían puesto en aprietos al imperio romano de Oriente. El imperio de Oriente prácticamente se arrodilló ante los hunos, ofreciéndose a pagar un buen tributo cada año para que no sean esclavizados. Cuando los hunos están aquí, en Europa, pues eran una fuerza temida. Su rey era muy temido también, se llamó Atila, el azote de Dios, ¿no? Pero los hunos van a terminar siendo derrotados en esta historia. Los hunos van a caer cuando los romanos de Occidente y los germanos que estaban ocupando los territorios occidentales se unieron. Se unieron romanos, visigodos, francos, burgundios, y le hicieron la lucha a los hunos. Estos hunos fueron derrotados en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Y así la amenaza de los hunos, de los mongoles que habían llegado hasta Europa, pues se va a desvanecer poco a poco. Muy bien, pero aún así Roma no va a poder sobrevivir mucho tiempo porque serán los germanos los que tomen pues sus territorios. ¿Ya? Muy bien, y ahora sí nos vamos a ubicar en la Edad Media, porque en el año 476, un pueblo bárbaro, germano, conocido como los érulos, tomaron la ciudad de Roma. El jefe de los érulos, Odoacro, sacó del poder a un jovencito, a un niño prácticamente, que era el emperador de Roma, Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. Así entonces, Roma fue tomada por los érulos. Los érulos tomaron el control de Italia por unos años, solo unos años, porque después, unos 12 años después, Italia fue invadida por otro pueblo bárbaro, los ostrogodos. Con su jefe Teodorico, los ostrogodos se apoderaron de Italia y para eso tuvieron que derrotar a los érulos. Y por eso en este mapa aparece Italia, de color verde, como un reino de los ostrogodos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Veamos el mapita. La primera pregunta tiene que ver con estos mapas, así que, a ver, ubiquémonos. Aquí observamos que Britania, como le decían los romanos, o Inglaterra, como le decimos nosotros a este territorio, fue tomado por los anglos y sajones. Estos pueblos bárbaros, anglos y sajones, controlaron Inglaterra. ¿Ya? Formaron 7 reinos, por eso le llamamos heptarquía. Más adelante, en el siglo X, pues estos reinos se van a fusionar y dieron vida pues a lo que nosotros llamamos Inglaterra. Los francos se apoderaron de este territorio, de lo que los romanos llamaban las Galias. ¿Ya? Hoy nosotros a este lugar pues le decimos Francia en honor a los francos. Los francos con el tiempo se expandieron y dominaron otros territorios, lo que hoy sería el sur de Francia. ¿Ya? Por acá están los burgundios, que fueron derrotados más adelante por los francos, igual los alamanes. Al sur vemos a los visigodos, los que iniciaron estas invasiones. Ellos se apoderaron de la península ibérica, que es este pedazo de Europa, y también un pedazo de Francia, aunque los francos luego le van a quitar esa zona. Entonces, los visigodos se ubicaron entre Portugal y España. También estuvo el reino suevo, en esta parte de la península ibérica. Más adelante los visigodos los van a dominar. Y como vemos, más al sur se formó el reino de los vándalos, en la zona norte de África, donde en el pasado se encontraba aquí una ciudad llamada Cartago. Entonces, como ves, ya no existe el Imperio Romano de Occidente, ahora todo esto está en pedazos, ¿ya? Esto ahora vienen a ser los reinos bárbaros.
¿Ya? Muy bien. Destacamos que en el reino franco, un hombre llamado Clodoveo logró unir a las tribus francas y crear un reino franco, un reino que Clodoveo convirtió en católico. Clodoveo fue el primer gobernante bárbaro que se convirtió a la fe católica y dio inicio a una dinastía de reyes llamados merovingios, que la historia los recuerda con un apodo, los holgazanes, a estos reyes merovingios del reino franco. Muy bien, ahí está, ¿no? Eh, pues al siglo siguiente, en el siglo VI, ya la situación va a cambiar, porque el imperio romano de Oriente, ese que no había caído derrotado por los bárbaros, ese imperio que ahora en la Edad Media conocemos más con el nombre de Imperio Bizantino, ese imperio se va a expandir. ¿Ya? Por acá tenemos un mapa para ubicarnos. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino es esta zona que está de color marrón. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ellos en este momento, en el siglo VI? Pues expandirse. Buscaron recuperar los territorios que habían sido del Imperio Romano de Occidente, donde estaban los reinos bárbaros. ¿Ya? Y el hombre que dirigió estas guerras de expansión fue un emperador de Bizancio llamado Justiniano. Justiniano. ¿Ya? El hombre tal vez más importante de Europa en el siglo VI después de Cristo, en la temprana Edad Media. Muy bien, entonces él buscó restaurar la unidad del Imperio Romano, haciendo que el Imperio de Oriente, pues, recupere los territorios que habían sido del Imperio de Occidente. Y por eso vemos aquí que tanto el reino ostrogodo en Italia como el reino vándalo en el norte de África fueron derrotados y absorbidos por el Imperio bizantino, que aquí está de marrón. Los bizantinos también le quitaron un pedazo de su territorio a los visigodos, pero nada más. El reino visigodo siguió manteniéndose. Igual más al norte seguía el reino franco y más al norte los reinos anglosajones. Muy bien, también recordemos que Justiniano, como preguntó San Marcos en una ocasión, recopiló el derecho romano, ¿ya? En un código de leyes conocido como el Corpus Juris Civilis. Muy bien, y a pesar que este era un imperio que provenía de Roma, el Imperio Romano de Oriente, su cultura va a tener una gran influencia de la cultura griega, ya que si vemos la ubicación de este imperio, pues este imperio va a tener como centro la península balcánica, ¿ya? Donde está mi cursor es la península balcánica. Pues allí vivían los griegos. Así que este imperio bizantino fue un imperio greco-romano, pero en el fondo era más griego que romano. Por eso mencionamos que ellos pues van a mantener la lengua griega, que se va a convertir con el tiempo en la lengua oficial de este imperio. Como también ellos van a conservar la cultura clásica, la cultura grecorromana. En cambio, en Europa Occidental, la cultura grecorromana se va a perder en gran parte, debido a que en Europa Occidental pues dominaban otros, ¿no? Los francos, los visigodos, es decir, bárbaros, ¿no? Muy bien, ¿ya? Antes de pasar al siglo VII, quisiera ir por las preguntas, pues a ver qué nos están preguntando. Es un ciclo de repaso y bueno, pues los jóvenes les interesa aprender a resolver las preguntas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ubicarnos en la número 1. ¿Ya? ¿Me ayudan muchachos para contestar esta? A ver, respecto a los reinos bárbaros y su desarrollo histórico, relacione correctamente. Aquí nos han puesto al reino ostrogodo, al vándalo, al érulo y al visigodo, que los hemos recordado hace un momento. Muy bien, entonces tenemos que relacionarlo con lo que aparece más abajo.
A ver, ¿cuál de estos reinos tomó el control de África, de la parte africana que dominaban los romanos? Recuerda, había un pedazo del norte de África. ¿Qué reino se ubicó allí, de estos cuatro? ¿Mm? Y ocupó el territorio donde antes estaba la ciudad de Cartago. En el mapita que les mostré, ahí estaba. ¿Cómo se llamó ese reino, jóvenes? Ya, no me quieren decir. Pues ese reino fue el reino vándalo. El reino vándalo, ¿ya? A ver, nos hemos olvidado. Entonces, aquí está, como puedes ver, ahí está el reino vándalo. ¿Ya? Visigodo, ostrogodo, franco. Muy bien, entonces acá podemos relacionar reino vándalo con la letra A. ¿Ya? Y así pues va saliendo nuestra respuesta. A ver, dice, este reino se estableció en Italia con Teodorico, su rey. ¿Ah? ¿Qué reino se ubicó en Italia? En Italia, al inicio estuvieron los érulos, pero después estos fueron dominados por los... ¿Ah? ¿Quiénes estaban en Italia, muchachos, en el mapa que acabo de volver a mostrar? En Italia, los ostrogodos. Gracias, señorita Katy. Correcto. Así que los ostrogodos los relacionamos con Italia. Muy bien, hasta que fueron sometidos por el general bizantino Narcés. Claro, le dije que los bizantinos conquistaron el reino italiano ostrogodo. ¿Ya? Así es, el emperador Justiniano mandó a su general Narcés. A ver, dice, fueron vencidos en la batalla, esto todavía no lo he mencionado, esto es cuando los árabes toman España. Esta mejor, a ver, bajo el mando de Odoacro, sí le mencioné, destronaron estos bárbaros al último emperador romano, a Rómulo Augustulo. ¿Cuál de estos pueblos bárbaros fue el que tomó Roma en el año 476, sacando del poder a Rómulo Augustulo? ¿Cuál fue? ¿Mm? Pues fue, a ver, claro, de Rivera, el reino érulo, los érulos, ¿ya? Entonces los érulos ya tenían como jefe a Odoacro, ¿no? Ellos sacaron al último emperador. Y bueno, el reino visigodo se ubicó en la actual España, decíamos, ellos van a ser derrotados en el año 711 por los musulmanes, por los árabes, ¿ya? Eso lo voy a decir en un momento, ¿ya? Por ahora solo estamos marcando. Muy bien, entonces, ¿qué clave salió aquí? A ver, 1B, ya, 2A, falta todavía, 3 dedo. Ya, muy bien, ya tenemos respuesta. La respuesta es la C. Muy bien, ya sabes que cualquier duda o comentario, pues tenemos ahí el chat para poder aclarar, ¿no? Algunas cosas o profundizar, o pueden aportar también, pues, ¿no? Sus conocimientos, muchachos. Muy bien, vamos a la 2. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Estuvo ubicada la ciudad en un sitio estratégico ideal. Así, pues me pierdo. ¿Dónde está ubicado la ciudad de Constantinopla? ¿Dónde está ubicada? A ver, vamos a tratar de agrandar este mapita para verlo. Uy, me fui demasiado. Pues, ¿dónde está ubicado Constantinopla? Pues vemos que está ubicado acá. Está ubicado donde Europa, pues, termina, cruzamos, estamos ya en el continente asiático. Está ubicado en una península, ahí en una puntita, rodeado de mar.
La ciudad de Constantinopla. ¿Ya? Claro, era la capital del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla está ubicado en la península balcánica, ¿ya? No en la península ibérica. La península ibérica es donde dice visigodos, la península ibérica donde está Portugal y España actualmente. En cambio, Constantinopla se ubicó más allá, ¿ya? Donde prácticamente se unen Europa con Asia. Muy bien, estoy volviendo con la pregunta. A ver, nos dice que estaba bien ubicado Constantinopla desde una perspectiva militar y contó con ciertas ventajas para su defensa. Así, ¿cómo? Pues estaba rodeada de mares, en efecto, estaba rodeada de mares. Y pues el Imperio Bizantino tenía una marina de guerra muy fuerte. Sus barcos arrojaban fuego a una importante distancia. El fuego griego le llamaron. Y así podían pues incendiar a los barcos de sus enemigos que osaban atacarles. Así que Constantinopla era bien defendida desde el mar con estos barcos con fuego griego. Y por tierra estaba pues protegido por 3 grandes murallas que defendían la ciudad. ¿Ya? Muy bien, ahí mencionan que el emperador construyó esas murallas que se mantuvieron en pie hasta 1453. O sea, esa defensa, tanto en el mar como en tierra, fue exitosa, porque Constantinopla, a pesar que fue atacada mucho tiempo y por diversos pueblos, solo cayó en 1453. ¿Ya? Así es, ¿no? Unos 1000 años después de la caída de la ciudad de Roma. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan en esta 3? ¿Qué cosa nos permite comprender ese párrafo que hemos visto? ¿Qué cosa? Que fue para Teodosio una decisión, que fue la decisión del emperador Teodosio la que salvó al Imperio Romano de Oriente. Pues eso no está explicando la pregunta, está explicando pues las características defensivas que tenía Constantinopla que le permitieron pues mantenerse mucho tiempo. Así que buscando una alternativa que esté relacionado a esto, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Ujú. Ya, disculpen el ruido, hay vendedores en la calle, pues están trabajando también. La C. A ver, yo me voy por la C. A ver, ¿están de acuerdo? La D. La D, veamos qué dice la D. El Imperio Romano se esforzó en defenderse frente a los invasores bárbaros del siglo V, pero todo fue en vano. Ya, pero aquí están hablando de Constantinopla, de Teodosio, de 1453, están hablando del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino, como pues, pudo defenderse y mantenerse buen tiempo. No están hablando en sí del Imperio Romano de Occidente, que no pudo, pues, ante los invasores bárbaros. La C me parece la más adecuada. Dice, el Imperio Bizantino pudo sobrevivir tanto, tanto tiempo, gracias, entre otras cosas, a la posición geográfica de su capital. ¿Ya? Fácil, ¿no? De defender, pues Constantinopla pudo mantener, pues, tanto tiempo. ¿Ya? Ahora, su territorio, pues, un tiempo lo agrandó con Justiniano, después se achicó nuevamente y se siguió achicando con el tiempo, pero Constantinopla seguía allí, ¿no? Hasta 1453. ¿Ya? De acuerdo, señorita Katy, la C. ¿Ya? Muy bien. Ahí veo que la 3
y la 4 se refiere a los árabes. Así que mejor recordemos un poquito sobre ellos, sobre el Islam, para resolver estas preguntas. Ya, todavía tenemos tiempo. Si no hay tiempo, ya no vamos de frente a las preguntas, ¿no? Pero aún es temprano. Muy bien. Entonces, vamos a nuevamente a ubicarnos acá, ya, en este esquemita, ya. Luego les voy a subir esto a intranet para que lo tomen y puedan tener pues también un resumen, ¿sí? Solamente es un resumen para poder recordar, ya. Hay que leer mucho más, por supuesto. Muy bien, nos ubicamos ahora en el siglo VII, en los años 600 tantos. Este siglo, pues, es importante por la figura de Mahoma, aquel árabe que dio vida a una religión que llamamos el Islam, ¿ya? Además, en este siglo VII surgió el Imperio Árabe, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero es ubicarnos. Acá tenemos en color verde una península llamada Arabia o península arábiga, ¿ya? Esta parte en color verde. Muy bien, como ves, de color rosadito está el Imperio Bizantino o Romano de Oriente. Y de color medio naranja, medio crema, está el Imperio Persa, ¿ya? De esos años. Muy bien, ubiquémonos en una ciudad llamada La Meca, que actualmente se ubica en Arabia Saudita. En ese lugar es que aparece este personaje llamado Mahoma. Y Mahoma comenzó a predicar sobre una nueva religión, el Islam. ¿Ya? San Marcos nos preguntó, ¿qué significa el término Islam? Significa sumisión a Dios. Sumisión a Dios. ¿Ya? Esta religión entonces nació en la Meca, en Arabia, en el siglo VII después de Cristo. ¿Ya? Mahoma predicaba el culto a un solo Dios. ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Vamos a leer un ratito la pregunta, pues que según esta religión, pues Dios creó al hombre, a Adán, y le dijo que había un solo Dios. ¿Ya? Igual pasó con Abraham y otros personajes que los árabes o musulmanes pues reconocen. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a crear ídolos de seres, de otros dioses, y los árabes cayeron en la idolatría. Entonces Mahoma, en este siglo VII, les va a repetir que solo existe un Dios, ¿ya? Alá, y que esos ídolos deben ser destruidos por falsos. Muy bien, entonces Mahoma predicaba una religión monoteísta, el culto a un solo Dios. Muy bien, ahora, destruir los ídolos, eso no era un buen negocio para los coreishitas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran la familia más poderosa de la ciudad de la Meca. Ellos veían en peligro su poder ante la prédica de Mahoma, porque Mahoma quería destruir los ídolos, y estos ídolos estaban bien, según los coreishitas, porque atraían a distinta gente. La Meca era pues un santuario, era un lugar a donde peregrinaba gente de distintas creencias inclusive, y ahí los coreishitas aprovechaban para hacer negocios, ya que ellos eran grandes comerciantes. Los coreishitas comenzaron a temer a Mahoma porque tenía seguidores y podría querer el poder. Así que ellos persiguieron a Mahoma. Mahoma terminó huyendo de la Meca a Medina, a esta ciudad que está al norte. A esa huida se le conoce con el nombre de Égira. Ocurrió en el año 622 después de Cristo. Mahoma luego regresa de Medina con el apoyo de los comerciantes de Medina y logró dominar la Meca. Y con el tiempo Mahoma logró
unir toda Arabia, diciéndole a los árabes que todos eran hijos del mismo Dios. Cuentan que al inicio quienes seguían a Mahoma eran esclavos, ya que Mahoma les hablaba que sí, que todos eran hijos de Dios, inclusive ellos. Entonces esta idea de igualdad que en el pasado pues no existía, ¿no? El concepto de igualdad pues es algo que para nosotros está consolidado, ¿no? Pero para hace 1500 años este era un concepto pues extraño, ¿no? Para ellos. Igual ocurrió con Jesucristo. También cuando él comenzó a predicar, pues el cristianismo inicialmente fue una religión de esclavos, ¿no? Los esclavos pues estaban de acuerdo con el cristianismo porque pues Cristo le decía que todos eran hijos de Dios, o el cristianismo pues hablaba de igualdad. ¿Qué más debemos de recordar sobre esta religión? Sus 5 pilares, sus 5 normas fundamentales. Creer solo en Alá y en su profeta Mahoma. Orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿ya? A este lugar sagrado. Ayunar un mes al año, en el mes conocido como Ramadán. Dar limosna. Y peregrinar, es decir, visitar la Meca por lo menos una vez en la vida. Son los 5 pilares. San Marcos nos preguntó cuál fue el pilar más importante. Pues la fe, es decir, creer solo en Alá. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces Mahoma unió a Arabia. Esa es su importancia política, unió a Arabia. Y tras su muerte, Arabia va a quedar gobernada por los califas. Así le llamamos a los jefes políticos religiosos de los árabes, califas. ¿Ya? Tras la muerte de Mahoma, gobernó Abu Bekr, el primer califa, y así vinieron otros califas. A estos primeros 4 califas se les llama los de la dinastía ortodoxa, el califato ortodoxo. Aquí destacamos a Omar, el segundo califa, el que logró que Arabia se convierta en un imperio, ya que se derrotó a los persas y se le quitó también territorios al imperio bizantino. ¿Ya? San Marco nos preguntó, ¿no? Y cuando los árabes conquistaron Persia, Mesopotamia, cuando tomaron Egipto, ¿qué consecuencia trajo esto? Pues la formación del imperio árabe o musulmán en este siglo VII. En tiempo de Osmán se creó la versión oficial del Corán, que es el texto sagrado que tienen estos musulmanes. Ya sabes que musulmán es el nombre que indica aquel que cree pues en la religión del Islam. Muy bien, también estuvo Ali. En el siglo VIII se dio el auge del imperio árabe. Como vemos en este mapa, los árabes lograron expandirse tremendamente. Esto es Arabia. Se expandieron hasta la India y se expandieron por el norte de África e inclusive llegaron a tomar un pedazo de Europa, ¿ah? La península ibérica, donde estaba el reino visigodo, o los actuales Portugal y España fueron ocupados por los árabes en el siglo VIII. ¿Ya? En el 711, los visigodos fueron derrotados en la batalla de Guadalete, como indicó, como apareció en la pregunta 1, recuerdo. Muy bien, los que hicieron posible esta máxima expansión territorial fueron los califas de la dinastía Omeya. ¿Ya? Ahí están. Años después, con otros califas, los de la dinastía abásida, se logra el esplendor cultural. Las artes, las letras, inclusive las ciencias, van a tener pues gran desarrollo en este imperio árabe. ¿Ya? Y si hablamos de la cultura árabe, pues tenemos que destacar el álgebra, que fue un aporte de los árabes, pues la alquimia, ¿sí? Esta, pues, digamos, base de lo que más adelante será una ciencia, la química. Los árabes construyeron templos para Alá,
A esos templos se le llaman mezquitas. También construyeron palacios para sus califas. A esos palacios le llamamos alcázares. San Marcos también nos preguntó algo, ¿no? ¿Y por qué las mezquitas y los alcázares, por qué no tienen una decoración con estatuas de los gobernantes, con alguna imagen de Dios? ¿Por qué no aparece eso? ¿Por qué no decoraban como sí lo hacían los católicos en Europa? Colocaban pues ya estatuas, colocaban pinturas religiosas o de los gobernantes. Lo que pasa es que los árabes tienen prohibido representar a Dios o al hombre. Su religión, el Islam, les prohíbe. Por eso cuando ellos decoran, utilizan figuras geométricas, no representan la forma humana, ¿no? O a Dios, ¿no? Porque su religión les prohíbe, ¿no? Eso es idolatría también para ellos. Muy bien, y también se interesaron por la filosofía aristotélica, por Aristóteles y en sí la cultura griega, estos musulmanes. Muy bien, también destaquemos a los francos. A ver, este mapita que nos muestra que los árabes habían derrotado a los visigodos. Los árabes tomaron el control de lo que hoy es España. A esta España dominada por los musulmanes se le conoce como Al-Ándalus. Pero los árabes querían más. Ahora querían dominar al reino franco, ¿sí? Un reino católico ya en este tiempo. Pero los francos supieron rechazarlos en la batalla de Poitiers, como acá se indica, en el año 732, siglo VIII. Los francos los rechazaron y ahí pues apareció un líder llamado Carlos Martel. Carlos Martel no era el rey, era el mayordomo de palacio. El mayordomo era un funcionario poderoso que en la práctica gobernaba el reino franco, solo que no tenía corona, no tenía el título de rey. Había otro que sí tenía la corona. Años después, el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, que era mayordomo nada más, pues le quitó el trono a Childerico III. Childerico III era dinastía merovingia, era un rey llamado Holgazán. Pipino el Breve le quitó el poder y se convirtió Pipino en el nuevo rey. Fundó una nueva dinastía llamada Carolingia. Ahora, para respaldar este golpe, porque un golpe es algo ilegal, ¿no? Que va en contra del orden establecido, para que el golpe sea legitimado, Pipino había buscado el apoyo de la Iglesia Católica, de los papas. Y los papas de ese entonces, como Zacarías o Esteban, dieron su visto bueno al golpe de Pipino el Breve. ¿Y por qué la Iglesia estaba a favor de este golpe? Ocurre que Pipino el Breve había defendido a la Iglesia Católica de un pueblo que amenazaba a Roma, los lombardos. Y no solo eso, Pipino le había quitado territorios a los lombardos y le había entregado, le había donado esos territorios a la Iglesia Católica. Y así una iglesia prácticamente comprada, entre comillas, pues dio su apoyo a Pipino el Breve en el golpe que hizo. ¿Ya? Recuerden esto que nos han preguntado, ahora vemos en un ratito la pregunta. Tras Pipino el Breve, reinó su hijo Carlos, más conocido como Carlomagno, ¿ya? Quien va a lograr una gran expansión. Los francos van a derrotar a los lombardos que estaban en Italia. Para estos años se habían instalado allí los lombardos. También derrotó a los sajones de Germania. Le quitó también un pedazo de su territorio a los musulmanes en España. Y así Carlomagno creó pues un nuevo imperio en Europa, ¿ya? Un imperio católico llamado pues el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, ¿ya? Que aquí lo vemos, ahí está, el Imperio Carolingio, que abarcó lo que hoy es Francia,
Alemania, el norte de Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, abarcó fundamentalmente esos territorios. ¿Ya? Muy bien, este imperio nació oficialmente en el año 800, cuando Carlomagno fue coronado como emperador. ¿Qué importancia le damos a este imperio carolingio? A ver, hemos visto la desaparición del imperio romano de Occidente. Entonces, en Europa Occidental, en esta parte del mundo, no había un imperio. Este imperio carolingio va a ser visto como el imperio romano de Occidente que ha vuelto a la vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que destacamos, ¿no? El imperio carolingio representa la restauración del imperio romano de Occidente, pero solo representa, no es que realmente lo sea, ¿no? El imperio occidente había caído en el año 476, ¿no? Muy bien, ahí está. Y con Carlomagno, que era un hombre pues muy católico, se va a difundir la fe católica por Europa, ya que Carlomagno, por las buenas o por las malas, va a hacer que esos pueblos sometidos se vuelvan católicos. Y la Iglesia Católica pues aplaudió todo esto, ¿no? El imperio carolingio estuvo dividido en varias provincias. Los condados eran las provincias interiores. En cambio, las marcas eran las provincias fronterizas, las que estaban, pues, ¿no?, en la frontera y que tenían como tarea defender al imperio frente a un ataque exterior. Las marcas, ¿ya? Esto también ha sido tema de pregunta de admisión. Ahora, en los condados habían autoridades llamados condes y en las marcas habían otras autoridades llamados marqueses. Pero ellos estaban bajo el mando del emperador Carlomagno. Y Carlomagno lo vigilaba enviando a los Missi Dominici. Ellos eran inspectores imperiales que recorrían el imperio viendo que estas autoridades, los condes y los marqueses, estén cumpliendo las órdenes del emperador Carlomagno. Y así el imperio carolingio era un imperio, pues, digamos, ordenado, jerarquizado, con una fuerte autoridad de un rey o emperador como Carlomagno. Muy bien, Carlomagno también se interesó por la cultura clásica. ¿Ya? Se abrieron escuelas en este imperio. La escuela palatina, que estuvo destinada para los nobles, las escuelas conventuales, eran aquellas donde se formaban clérigos o sacerdotes, y también se abrieron escuelas parroquiales para dar una enseñanza básica a la gente del pueblo. Carlomagno buscó pues, que en la escuela palatina, en las escuelas conventuales, se enseñe lo que se les enseñaba a los jóvenes en la antigua Grecia y Roma, ¿ya? Las llamadas 7 artes liberales, gramática, retórica, dialéctica, música, aritmética, geometría, astronomía, las 7 artes liberales, ¿no? Y así decimos que lo clásico, la cultura clásica, pues se intenta hacer que esa cultura clásica vuelva, ¿no?, a Europa, vuelva. Es un esfuerzo en tiempos de Carlomagno. Por eso a esto se le conoce como el Renacimiento carolingio, porque la cultura clásica intenta resurgir, intenta. Ahora, el verdadero Renacimiento fue un movimiento que se dio todavía varios siglos después, ¿ya? Todavía siglos XV y XVI sobre todo, con Da Vinci y otros. Muy bien, este imperio carolingio no sobrevivió a la muerte de su creador, Carlomagno. Carlomagno muere y sus sucesores no pudieron mantener al imperio. Ya, su hijo Luis el Piadoso, pues con él empezó la crisis. Los nietos de Carlomagno, ya, Carlos, Luis y Lotario, terminaron repartiéndose el imperio en pedazos a través de la firma del Tratado de Verdún. Como vemos en este mapa, vemos cómo el imperio se parte, ¿ya? La parte anaranjada para Carlos el Calvo, la parte verde para Lotario, y la parte azul, morada, algo así, para Luis el Germánico.
Entonces el imperio carolingio desapareció con la firma de este Tratado de Verdún. Pues hasta aquí es la temprana Edad Media. Ahora tenemos que pasar a lo que es la Alta Edad Media o Medioevo, cuando el feudalismo se desarrolla con fuerza. Y justamente por acá estamos indicando qué factores permitieron el surgimiento del sistema feudal. Número uno, la desintegración del imperio carolingio. Porque ahora que ya no va a haber un emperador, ahora que ya no hay reyes poderosos porque el imperio ha desaparecido, pues los nobles, los marqueses, los condes, van a hacerle lo que les dé la gana. Se van a convertir en señores feudales. Y además a esto hay que agregarle pues un tiempo de caos, de guerra, de miedo que la población europea va a sentir, va a sufrir en este tiempo. Y todo esto debido a las nuevas invasiones bárbaras. Sí, esta es la segunda invasión bárbara, donde los vikingos fueron los protagonistas. Como este mapa lo indica, los vikingos que vivían en la zona norte, pues van a asaltar las ciudades que se encontraban en Inglaterra o en la actual Francia y así. Ya van a ocasionar tanto pues caos y miedo estos vikingos y otros bárbaros, que todo esto va a sumar para que se configure el sistema feudal. ¿Ya? Pero descansemos aquí un ratito con la teoría que estamos recordando. Vamos a las preguntas. Muy bien, pregunta 3. A ver, ¿qué nos han puesto? Una lectura nos han puesto. Adán construyó un primer santuario con zafiros y rubíes. Un santuario, ¿ya? Pero fue elevado al cielo para evitar las aguas del diluvio. Ah, se llevaron el santuario porque iba a ser destruido por el diluvio, dice el Islam. Más tarde, Dios ordenó a Abraham que construyera en piedra una nueva Kaaba. Kaaba es un santuario, es un templo, el más sagrado que tienen los musulmanes. Muy bien, y se pidió a toda la humanidad que la visite. Muy bien. A ver, después dice, la mayoría de los hombres olvidaron su significado y practicaron allí la idolatría. Entonces, habían ahora diversos ídolos de diversos dioses, pero esto no era lo que Dios o Alá, como le dicen ellos, quería, ¿no? No, quería que reconozcan que existe un solo Dios. Muy bien, entonces la gente se desvió de su camino hasta que llegó al Islam, predicado por el profeta Mahoma, y el lugar volvió a ser la santa casa de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Mahoma? Pues destruyó los ídolos, ya persiguió a los idólatras, y así pues restauró el culto monoteísta, ¿no? Entonces, buscando algo que tenga que ver con lo que estamos señalando, a ver qué cosa marcamos. A ver, muchachos, ¿qué marcamos en la 3? A ver, es cierto, la región musulmana comparte elementos en común con el judaísmo y con el cristianismo, no con el hinduismo. No, el hinduismo pues es hasta politeísta, ¿no? Además eso no lo están planteando, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La D. A ver, veamos la D. Mahoma fue quien logró unir a todos los árabes, tomando como capital política a la Kaaba en la Meca. Mm. La Kaaba es el templo o el santuario más sagrado que tienen. La Meca es la ciudad sagrada. La Meca no fue la capital política. La capital política fue otra ciudad llamada Medina. La Meca quedó como la capital religiosa de los musulmanes. La religiosa. Además,
Esto no está, esto que cuál es la capital, o si pues se unieron políticamente los árabes, no está dentro de este párrafo. Y nos piden del texto anterior qué cosa podemos comprender. ¿Ya? Entonces la D no la considero, me voy a quedar con la C. El Islam fue una reacción contra el paganismo, es decir, contra otras creencias, una reacción contra la idolatría, y eso justamente era lo que el texto estaba mencionando. Claro, antes del gran profeta, o sea, antes de Mahoma, pues los árabes habían caído en la idolatría. Y Mahoma justamente lo que hizo fue destruir los ídolos para restablecer el culto a un solo Dios, ¿no? El culto a Alá. Me quedo con la C. En la siguiente, en la 4, nuevamente nos hablan de Mahoma, empezó a difundir por la ciudad su discurso explicando que había un único Dios, Alá. En la Meca decían que estaba loco y la gente no le hacía caso, seguía venerando a sus ídolos que representaban a decenas de dioses. Entonces, como ves, los árabes eran politeístas cuando Mahoma aparece. Y Mahoma es el que va a buscar convertirlos en monoteístas, ya que esta religión, el Islam, pues acepta a un solo Dios. Su campaña de captación de adeptos consiguió especial éxito entre los esclavos. ¿Por qué los esclavos pues se unieron a esta nueva religión? Porque Mahoma predicaba la igualdad entre todas las personas. Y este idea de igualdad pues atrae a los esclavos. Ajá, la idea de igualdad. Muy bien, dice que intentaron matar al profeta Mahoma, no lo consiguieron. Mahoma tuvo que huir de la Meca a Medina, la Égira, que ya dijimos hace un momento. Ya, del texto anterior, ¿qué podemos inferir del texto? Mahoma buscaba seguidores únicamente entre los esclavos. Mahoma quería solamente seguidores entre los esclavos. No, eso no es lo que nos están diciendo acá. ¿Ah? A ver qué dicen la C. A ver qué dice la C. La prédica del profeta, o sea, de Mahoma, poseía un contenido social que amenazaba el orden establecido en la Meca. Pues claro, ¿ya? ¿Cuál es ese orden? Pues que hay una jerarquía, hay, ¿no?, señores, hay amos, hay esclavos, y bueno, Mahoma al decirle a los esclavos que todos somos iguales, pues era una prédica que amenazaba con el orden, con el injusto orden que existía en esos años. Así que vamos a quedarnos con la C, ¿ya? Como respuesta, ¿ya? Gracias, señorita Katy. Muy bien. A ver, pasemos a la 5. Cuando finaliza la primera mitad del siglo VIII, en Europa Central, se dio un notable cambio político. El reino de los francos, en el reino de los francos, la dinastía merovingia llegaba a su fin. Ya. Recuerda, le mencioné que en el reino franco hubieron dos dinastías. Sí, le mencioné. La primera dinastía fue la de los merovingios, conocidos como holgazanes. La segunda dinastía fue la carolingia, que inició Pipino el Breve. ¿Ya? Acá mencionan el fin de la dinastía merovingia, que su último representante fue, bueno, esto es un dato nada más, cómo se llamó el último rey franco de la dinastía merovingia. Solo es un dato, pero ya aquí está su nombre, Childerico III. Él fue depuesto, o sea, fue sacado del poder por un mayordomo de palacio, que ahora tomó su lugar, convirtiéndose en rey. ¿Quién fue ese hombre? Fue
el que dio el golpe de Estado, el que fue padre de Carlomagno, Pipino el Breve, ¿ya? Que aquí aparece Pipino el Breve. Muy bien, y para que el golpe sea legitimado, para que tenga respaldo, pues tuvo el apoyo de la Iglesia Católica, de los papas o del papado, ¿ya? Por eso, de las alternativas que están acá, voy a marcar dedo, ¿ya? Con la D completamos bien cada uno de estos espacios. En cambio, lo anterior, pues tiene error en alguno de ellos. Muy bien. A ver, la 6. Ya, la 6, vamos por la 6 también. A ver, para el siglo IX, el continente europeo sufrió una nueva oleada de invasiones bárbaras. ¿Recuerdan los vikingos o normandos? Muy bien, ellos asolaron las costas de Europa en el siglo IX. A ver, uno de estos ataques, dice, fue el asedio de París. La ciudad de París, que había sido capital del reino franco, fue asediada, fue saqueada por los vikingos en el año 845. ¿Ya? Mencionan a un líder legendario, ¿ya? Se fueron solo cuando recibieron una buena paga por parte del rey franco, Carlos el Calvo. Muy bien, entonces, en base a esto, tenemos que inferir algo. ¿Qué? A ver, 845 fue asaltada la ciudad de París. ¿El Imperio Carolingio aún existía o ya no? Para el año 845. Para esa fecha, el Imperio Carolingio ya no existía. ¿Recuerdas que el Imperio Carolingio se desintegró con el Tratado de Verdún en 3 pedazos? Ese Tratado de Verdún, esa desintegración ocurrió en el año 843, un par de años antes. Entonces, el imperio estaba dividido, ¿ya? Ahora habían varios gobernantes. Es decir, no había unidad. La unidad se había roto. Y ante esta falta de unidad, los vikingos aprovecharán la situación y podrán asaltar las ciudades como París, ¿ya? Imagínate si el Imperio Carolingio aún estuviera vivo, o si Carlomagno aún estuviera vivo y fuera el gobernante del Imperio Carolingio, tal vez hubiera logrado contener, rechazar a los vikingos y no habrían asaltado París. Pero el imperio había desaparecido, Carlomagno ya está muerto y la desunión facilitó las invasiones vikingas. Es lo que, pues, deduzco de lo que están narrando. Por eso, buscando una alternativa que me indique, ¿no?, lo señalado, ¿qué encontramos? A ver. ¿Ah? ¿Qué opinan, muchachos? Ustedes tienen que leer siempre las preguntas antes de la clase. Yo también lo hago, ¿ya? Para saber, pues, de qué trata, qué nos piden. Mm. A ver, la mejor alternativa que encuentro es las... A ver, ¿qué me dicen? La A. Discrepamos. A ver, ¿qué dice la A? La amenaza de los vikingos sobre París apenas si logró ser conjurada. Apenas si logró ser conjurada. O sea, lograron rechazar a los vikingos, es lo que me quieren decir acá, lo cual no es correcto, ¿no? Además del pago de un rescate al caudillo normando o vikingo, esto alentó a otros pueblos bárbaros a sitiar París. Pero eso no llegó a ocurrir. Además, el texto
no nos está hablando de que vinieron otros pueblos a atacar a París, ¿ya? Por eso esta A no la consideré. La que consideré es la C. Las autoridades reales, es decir, los reyes, estaban debilitados, por lo que no podían proteger a la población de los vikingos o normandos. ¿Ya? ¿Y por qué estaban así? Pues el imperio se había roto. Habían vivido una guerra civil, inclusive los nietos de Carlomagno, ¿no? Pues si sumaran fuerzas, podrían tal vez hacer frente a los vikingos, pero no, estaban separados, en rivalidad. Así que me parece que la C es la más adecuada. ¿Ya? Me quedo con esta. Muy bien, vamos a las 7. La 7 trata sobre otro tema ya, el feudalismo. Ujú. Nos hablan del espaldarazo, nos hablan del homenaje. Ya, a ver, vamos a recordar brevemente esto del feudalismo, ¿ya? Vamos, ya estamos en las 7, ya no nos falta mucho. Y todavía tenemos ya un poco más de media hora. A ver, no me están haciendo preguntas, muchachos, ¿ah? Muy bien, nos ubicamos aquí, en la Alta Edad Media, al que también hemos llamado medioevo, ¿sí? ¿Por qué nos ubicamos acá? Porque esta es la parte de la Edad Media en el que el feudalismo se desarrolló con más fuerza, en este tiempo, ¿ya? Muy bien, ahí está. Desarrollo del feudalismo. Muy bien, aquí lo que he hecho es colocar características del sistema feudal. A ver, dice economía agropecuaria, es decir, una economía basada en la agricultura y la ganadería. Una economía latifundista, es decir, una economía en que la riqueza era la tierra, una tierra que estaba dividida en extensas áreas a lo que llamamos feudos o latifundios. Y también una economía autárquica, es decir, cada feudo era una unidad de producción que se autoabastecía de recursos. Por eso había muy poco comercio entre un pueblo y otro, ya que cada pueblo tenía que generarse sus propios recursos. Una economía muy distinta a la actual. En el capitalismo, pues, paramos, ¿no? Comercio, comercio, interno, internacional. En cambio acá el comercio más bien había decaído considerablemente. La sociedad era rural, es decir, la población vivía mayormente en el campo. Y era también estamental la sociedad. Esto significa que habían tres estamentos, tres sectores sociales. ¿Cuáles eran estos? Aquí están, en esta imagen. Estaban los bellatores, los guerreros, los caballeros. Solamente podían ser guerreros los nobles de esa época. ¿Y a quién le digo noble? Pues al que tenía un título de nobleza. Era conde, marqués, duque, habían otros títulos más. Estaban también los oradores, es decir, los sacerdotes, los clérigos. Y estaban los laboradores, es decir, los que trabajaban, sean campesinos, sean pastores, artesanos, los trabajadores. Así que la sociedad feudal estuvo dividida de esa forma, en tres estamentos: los que peleaban, los que rezaban y los que trabajaban. ¿Ya? Tres estamentos. Este tipo de sociedad permaneció en Europa hasta la Revolución Francesa, que veremos, ¿no?, de acá a un par de semanas. Con la Revolución Francesa se buscó eliminar esta sociedad de tipo estamental. ¿Y qué de malo tiene la sociedad estamental? Bueno, ocurre que la gente solo se puede vincular con miembros de su estamento, ¿ya? No se permite
que un individuo de un estamento pues pueda unirse a gente de otro estamento o pueda ascender a otro estamento. Una sociedad estamental es aquella que nos niega la posibilidad del ascenso social. Nacimos dentro del tercer estamento y moriremos dentro del tercer estamento. Por más que nos esforcemos, trabajemos, estudiemos, seguiremos siendo parte del tercer estamento. Igual pasa con el primer estamento, ¿no? La nobleza. Por más que a ellos les vaya mal, hagan malas cosas, seguirán siendo del primer estamento. Esa sociedad, pues, en la que no había ascenso social, va a ser rechazada con el tiempo, va a ser eliminada con la Revolución Francesa. La sociedad estamental ya no existe. Lo que existe es una sociedad libre en la que podemos ascender o también descender, eh, este, ¿ya? Como ocurre, pues, en nuestro sistema capitalista. Muy bien. Otra característica del feudalismo es la poliarquía. Esto significa que, eh, pues, habían varios poderes que convivían dentro de un reino. Estaba el rey, pero también estaban los duques, los marqueses, los condes. Habían, pues, varios poderes dentro de un reino. Esto significa que los reyes no concentraban el poder. Los reyes de la época feudal fueron débiles. El feudalismo fue una época en que la nobleza equiparó en poder a la realeza. Pues en el pasado los reyes estaban por encima de los nobles, pero ahora no, ahora van a estar a la misma altura. También destacamos la servidumbre, es decir, la relación que existía entre un señor y sus siervos. Los siervos eran los campesinos semilibres, aquellos que al no tener tierras, vivían en las tierras de un señor feudal. Y como vivían en sus tierras, tenían que trabajar gratis para él. A ese trabajo gratuito le llamamos corbea. Y a esa pequeña parcela de tierra que recibió el siervo para poder vivir y mantenerse, a esa parcela se le llama manso. El señor, que pertenece al primer estamento, pues mandonea, ¿no? Explota a los siervos que pertenecían al tercer estamento. También existían las relaciones de vasallaje o simplemente el vasallaje. El vasallaje era el vínculo que unía a dos nobles, a un noble de mayor jerarquía llamado el señor y nobles de menor jerarquía llamados vasallos. ¿Ya? Entonces miren, no es lo mismo hablar de siervos que de vasallos. El siervo pertenece al tercer estamento, es un campesino humilde. En cambio, el vasallo pertenece al primer estamento. Es un noble, un bellator, un caballero, pero es un noble sin tierras, probablemente. ¿Ya? Y como necesita tierras, se pone al servicio de un señor feudal. El vasallo no va a labrar en la tierra, como sí lo hacía el siervo. El vasallo, como era un soldado, un caballero, lo que va a hacer es darle servicio militar. Muy bien. Para que el señor y el vasallo formen este vínculo, se dieron dos ceremonias. Primero el homenaje, en la que el vasallo se arrodilla ante el señor y le jura fidelidad. Y le pide que lo acepte como su hombre. ¿Ya? El señor, pues le contesta que sí, te acepto como mi hombre. ¿Ya? Esas eran las palabras que usaban, ¿ah? Esas eran las palabras un poquito extrañas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Después de esta ceremonia, se daba la investidura. En esta otra ceremonia, el señor le hacía entrega de forma simbólica al vasallo de un feudo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, fuera el señor feudal de Lima, de toda Lima, le diría a mi vasallo, mira, te voy a hacer entrega de este feudo, de esto que llamamos el Agustino, o Santa Anita, o Atevitarte, ¿no? El distrito que sea, pues
sigue siendo mío, pero te lo entrego, tú tienes el control, tú eres el señor aquí, los campesinos aquí están bajo tu mando. Y así ese vasallo ahora tiene el control de un feudo, de una gran tierra, ¿ya? Y para tenerlo, tuvo que ponerse bajo la obediencia, pues, del señor feudal. Tuvo que hacerse su vasallo. Muy bien, ¿ya? Entonces, estamos recordando el sistema feudal, pues, ¿ya? Entonces, quiero ir nuevamente con la pregunta, a ver qué nos habían preguntado sobre el feudalismo. Aquí, a ver. A ver, a ver. ¿Verdadero o falso? Ya me ayudan, me dicen si es verdadero o falso. Respecto a las relaciones feudales, ¿cuáles eran las relaciones feudales? Dos. La relación entre un señor feudal y su vasallo. ¿Cómo se llama esa relación? Se llama vasallaje. Por aquí debe estar el nombre, no aparece. Bueno, vasallaje. ¿Y la otra relación cuál era? La servidumbre, ¿ya? El vínculo de poder entre el señor feudal y sus siervos, ¿ya? Aquí se aparece la servidumbre. Respecto a las relaciones feudales, es decir, al vasallaje y a la servidumbre, ¿qué cosa es verdadero y qué cosa es falso? A ver, ¿en qué momento alguien dice, os recibo y tomo por hombre? Es decir, te acepto como mi caballero, ¿ya? Como uno de mis guerreros, ¿ya? Levántate, porque estaba arrodillado el vasallo. Levántate, pues ahora eres mi vasallo. ¿En qué momento se da estas palabras? ¿Ah? ¿En qué momento? En la ceremonia del espaldarazo, allí se dice estas palabras. ¿Mm? Se da en el vasallaje, ok, pero ¿cómo se llama la ceremonia en la que el futuro vasallo se arrodilla y le pide ser su caballero al otro? Quiero ser tu caballero u hombre. Y el otro le dice, sí, te acepto. ¿Cómo se llama esa ceremonia? Se llama homenaje. Estas palabras que aquí se mencionan corresponde al homenaje, no al espaldarazo. ¿Qué es el espaldarazo? El espaldarazo es otra ceremonia en la que un señor feudal o un rey le ponía la espada en el hombro, ¿ya? O espalda de un joven para nombrarlo caballero. El espaldarazo, acá está, en la 2. A través de la ceremonia del espaldarazo, el señor feudal nombraba caballeros. Lo habrás visto en alguna película, en algún momento, ¿ya? Que hay ¿ya? Un señor feudal o un rey que le pone la espada a un joven caballero, ¿ya? Ese joven está arrodillado, ¿no? Le pone la espada, pues, ¿no? En el hombro o la espalda, y le dice, te nombro caballero. Sí lo habrán visto, ¿no? Ajá, muy bien, entonces, ese es el espaldarazo, ¿ya? Muy bien, cambio, os recibo y tomo por hombre, esa frase corresponde al homenaje, al homenaje. Entonces, esto, la primera es falsa, la segunda es, a ver, la segunda sí es verdadero. La tercera, mediante el homenaje, el señor feudal se comprometía a ofrecer al vasallo su ayuda, consejo y auxilio. Ujú. Ya, entonces, ya pasaron por el homenaje, la investidura, hay un señor y un vasallo. Muy bien, entre un señor y un vasallo hay deberes, hay derechos también, hay obligaciones mutuas, ¿ya? Muy bien, ¿quién de ellos está obligado a darle ayuda, consejo y auxilio? ¿El señor al vasallo o el vasallo al señor? ¿Quién?
Acá dice, en el punto 3, que mediante el homenaje, el señor feudal se comprometía a ofrecerle, o sea, el señor es el que le va a dar al vasallo, ayuda, consejo y auxilio. No, el señor feudal le da un feudo al vasallo. El vasallo es el que le debe dar ayuda al señor, servicio militar, ayudarlo en sus guerras, consejo y también auxilio. Auxilio económico, en momentos en que el señor feudal estaba pues en gastos y los vasallos tenían que contribuir, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parte, este enunciado 3 es falso porque quien se compromete a entregar, ¿no?, auxilio, ayuda y consejo es el vasallo al señor y no al revés. Mediante la servidumbre, el señor feudal aseguraba para sí la corvée y la banalidad. Ya esto no lo dije. A ver, en la servidumbre, como hemos dicho, el señor feudal tiene siervos, campesinos semilibres que están viviendo dentro de su feudo. ¿Qué ha logrado el señor feudal con esto? Que el campesino esté obligado a trabajar gratuitamente para el señor feudal. Y a ese trabajo gratuito se le conoce como corvea. ¿Ya? Corvea. ¿Está bien? Y esto pues termina siendo una forma de explotación porque el señor feudal pues aprovecha y lo hace trabajar, trabajar y trabajar pues a los pobres siervos porque ellos viven en su tierra y no tienen otra tierra donde ir, ¿no? También está la banalidad. Ojo que ambos datos han sido ya pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Qué es la banalidad? La banalidad, pues, es un tributo que tienen que pagar los siervos al señor feudal por usar sus instalaciones en el feudo. Por ejemplo, si los siervos necesitaban moler el trigo, pues usaban el molino de viento. ¿Ya? Muy bien, para usar el molino tenían que pagarle, pues, un derecho, un tributo llamado banalidad al señor. Si querían usar la prensa de vino, ¿sí?, para aplastar las uvas, pues tenían que pagar un tributo al señor llamado banalidad. ¿Ya? Entonces la banalidad se paga cada vez que los siervos usaban algo, alguna instalación del feudo. Entonces, esto es correcto. Muy bien. Entonces, busquemos la respuesta. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Ahí está, sí hay clave, muchachos. La D. La D. Bien. Ahora vamos a recordar lo que fueron las cruzadas. Las cruzadas. A ver. Las cruzadas. Ya, a ver, aquí estamos. En el siglo XI se dio la primera cruzada. En el siglo XIII terminó la última, la octava cruzada. Entonces decimos que las cruzadas fueron campañas militares que llevaron a cabo los cristianos, es decir, los europeos, en contra de los musulmanes en Asia. Las cruzadas de Oriente son, ¿no?, en esa zona, en Asia. Empezó en el siglo XI y terminó en el siglo XIII. Fueron 8 campañas, fueron 8 guerras entre cristianos y musulmanes. Eso se ve graficado pues en este mapita. Estas líneas rojas representan el avance de los cruzados, así le vamos a llamar a los guerreros de Europa, a los cristianos, que marcharon a Asia para poder derrotar a los turcos, que eran pues una amenaza en ese tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces, guerra de cristianos contra musulmanes. ¿Por qué se dieron las cruzadas? Dice, a ver, número 1, el expansionismo turco. Los turcos se instalaron en Cercano Oriente en el siglo XI, ¿ya? Dominaron a los árabes que vivían allí, pero aprendieron la religión de los árabes.
los turcos aceptaron el Islam. Los turcos se volvieron musulmanes. Muy bien, todos los turcos van a querer llevar la religión musulmana, pues, inclusive a aquellos lugares a donde los árabes no pudieron llegar. ¿Dónde? Por ejemplo, Constantinopla, Europa Oriental, por ahí no habían llegado los árabes. Los turcos van a intentar hacerlo, por eso los turcos pues se expanden y atacan al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Por cierto, a los turcos de este tiempo, de la Guerra de las Cruzadas, se les conoce como los selyúcidas. ¿Ya? Muy bien. Entonces el Imperio Bizantino, al no poder detener el avance de los turcos, el Imperio Bizantino, con Constantinopla, su capital, pues deciden pedir ayuda a los demás europeos, que ya eran católicos por lo que dijimos de Carlomagno. Entonces van a marchar guerreros, caballeros, señores feudales desde Francia, Inglaterra, Alemania, que en ese tiempo era conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Van a marchar así, ¿no? Desde Flandes, territorio que hoy llamamos Bélgica y Países Bajos, pues marcharán hasta Asia Menor, que es este lugar donde queda Turquía actualmente, y van a enfrentar pues a los turcos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué buscaban los señores feudales que marcharon a Oriente? Pues buscaban derrotar a los turcos, quitarles sus tierras y así tener más feudos. En esta época, más feudos, más poder, más riqueza, así en el sistema feudal. El pretexto de las cruzadas fue la recuperación de Jerusalén. Jerusalén, a ver si aparece en el mapa, sí, aquí está. Jerusalén es una ciudad sagrada, una ciudad santa para los cristianos. Recuerda que fue en Jerusalén donde Jesucristo había predicado y había sido crucificado, ¿no? Jerusalén estaba en manos de ¿quiénes cuando empezaron las cruzadas? En manos de los turcos. Así que los cristianos o católicos fueron a tomar Jerusalén porque consideraron que esa ciudad debía estar en manos de ellos. Muy bien, las cruzadas empezaron con el Concilio de Clermont, cuando el Papa Urbano II hizo el llamado a los europeos a que vayan a recuperar Jerusalén. La primera cruzada se divide en dos fases: la cruzada popular o de los pobres, que fue un fracaso, y la cruzada señorial, donde estuvieron los señores feudales. Esta cruzada señorial tuvo éxito. Los señores feudales en esta primera cruzada lograron derrotar a los turcos y tomar territorios como Edesa, Antioquía, Trípoli, Acre, y llegaron hasta Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó con todos estos territorios que habían tomado los cruzados? Pues allí se fundaron nuevos reinos cristianos. ¿Ya? Repito, ¿no? Como Antioquía, como Trípoli o como el reino de Jerusalén. ¿Ya? Entonces la primera cruzada había tenido éxito. Habían rescatado Jerusalén y los señores feudales ahora tenían feudos en Asia, al haber fundado pues reinos. Pero todo esto se va a caer en las cruzadas siguientes, ya que la primera cruzada fue la única victoriosa. Todas las demás van a ser pues al final fracasos. ¿Ya? La segunda cruzada fue un fracaso. Terminó la segunda cruzada cuando los turcos recuperan Jerusalén. Otra vez Jerusalén estaba en manos de los musulmanes. Hubo una tercera cruzada, la cruzada de los reyes, en la que pues no pudieron. No pudieron. El líder de la tercera cruzada fue Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, pero este no pudo derrotar a Saladino, el gobernante de los turcos en ese momento. La cuarta cruzada también fue un fracaso. La cuarta cruzada se desvió de su camino. En vez de atacar a los turcos, se desvió y atacó Constantinopla por una pugna comercial
entre los comerciantes de Constantinopla y los comerciantes del norte de Italia. Lo que más ha preguntado San Marcos sobre esta cruzada, sobre las cruzadas, es las consecuencias. Los señores feudales perdieron estas expediciones al final. Por eso decimos que las cruzadas trajeron como consecuencia la crisis del sistema feudal. El feudalismo ahora está en decadencia. En los siglos siguientes, el feudalismo pues va a empeorar, ¿no? Va a ir pues desapareciéndose poco a poco, ¿no? Otra consecuencia fue el restablecimiento del comercio con Oriente. Así es, este movimiento de gente de Occidente a Oriente, de Europa a Asia, pues ocasionó que los comerciantes aprovechen y comiencen a vender mucho. Pues los comerciantes de Europa entraron en contacto con los comerciantes de Asia y así el comercio entre los dos mundos pues se va a dinamizar nuevamente como en la antigüedad. Y esto es importante porque esto dará origen al sistema capitalista años más tarde. Los reyes van a aprovechar que los señores feudales fracasaron en las cruzadas y así los reyes comenzaron nuevamente a imponer su autoridad. Por eso hablamos de fortalecimiento de las monarquías. En la Baja Edad Media, ya vamos a repasar esta última diapositiva para ya terminar con las preguntas después. A ver, como consecuencia de las cruzadas, se produjo la revolución urbano-comercial. Urbano significa, pues, ciudades, tiene que ver con las ciudades. Las ciudades habían sido abandonadas a lo largo de la Edad Media, pues la gente regresó a las ciudades. ¿Ya? A esto le llamamos el renacimiento urbano. Y el comercio, que también se había restringido mucho durante la Edad Media, durante la época feudal sobre todo, y por los ataques de los bárbaros, pues ahora el comercio nuevamente va a fluir entre los europeos y entre los europeos y asiáticos. Entonces, a la suma de esto, comercio, ciudades, le llamamos la revolución urbano-comercial. ¿Qué cosa facilitó la revolución urbano-comercial o qué cosa influyó en esto? Las mejoras en el clima, un óptimum climático, ¿ya? Así es, antes hacía más frío de lo normal en Europa. Ahora va a haber pues temperaturas más cálidas. Y esto va a favorecer también el aumento de la población y también las mejoras agrícolas. La agricultura también mejoró gracias a nuevos instrumentos que van a utilizar, ¿ya? Nuevos arados o molinos de viento, o también van a utilizar caballos como animal de tracción, caballos que van a jalar los arados. En el pasado pues eran los bueyes, ahora serán los caballos que van a proporcionar pues, digamos, van a facilitar las tareas con la fuerza que tienen y pues con esta facilidad, ¿no?, que tiene el hombre para guiar a los caballos, ¿no? Con los bueyes no pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, esto significó un aumento de la población y parte de esa población fue a vivir justamente a las ciudades. Y si hay más gente, también hay mayor necesidad, mayor demanda de bienes. Entonces, esto también dinamiza el comercio. Muy bien, esta revolución urbano-comercial dio origen al sistema capitalista, que surge a finales de la Edad Media. Pero era un capitalismo distinto al actual, un capitalismo mercantil, un capitalismo muy proteccionista, un capitalismo donde no había pues libertad de mercado, como será pues el capitalismo a partir del siglo XVIII, ya cuando la revolución industrial y las ideas de Adam Smith pues se difundan. Y con el capitalismo nació la burguesía, una nueva clase social, los ricos de las ciudades, los hombres de los negocios, los grandes comerciantes, banqueros, dueños de talleres artesanales. Aparece la burguesía mercantil en este tiempo. Ellos podían asociarse, si se dedicaban a lo mismo, podían unirse.
Y a esa asociación le llamamos gremio. Y así había gremio de productores de tal cosa, gremios de productores de tal cosa, de comerciantes de tal producto, etcétera, o de profesionales de tal rubro. Dentro de un taller artesanal, diferenciamos a los maestros, que eran los dueños del taller, eran los burgueses. También estaban sus trabajadores, los artesanos que elaboraban para el maestro y cobraban un salario. A esos artesanos les llamamos oficiales. Y también estaban los ayudantes, que eran niños o adolescentes que estaban ahí ayudando. A ellos se les llama aprendices. En la ayuda aprenden el oficio y cuando ya sepan, le pedirán trabajo al maestro. Y este los contratará y a partir de ese momento recién les va a dar pues un salario. Muy bien, también destacamos los burgos, las ciudades, llamadas así en Alemania, y este nombre se generaliza. Las ligas, que eran las alianzas de ciudades, las ciudades se unían también para proteger, digamos, sus negocios en cierta área geográfica. El siglo XIV fue un siglo difícil para los europeos. Le llaman por eso el de la Gran Depresión Medieval. La temperatura vuelve a disminuir. Hablamos de la pequeña edad de hielo, lo cual afecta pues la vida de las plantas, los animales y también al hombre. Este descenso de las temperaturas. Hay una crisis agrícola. La población ha aumentado y lo que producen no abastece todas las necesidades. Pero tal vez lo que fue más terrible en el siglo XIV fue la peste negra. Siglo XIV, a mediados, fue una enfermedad que vino desde Asia, ¿ya? Por el mar Mediterráneo, el mar Negro, y se propagó por Europa. Y mató a un tercio de la población europea, ocasionando pues una gran caída demográfica. Muy bien, también entre los siglos XIV y XV se peleó la Guerra de los 100 Años, en la que al final Francia logró derrotar a Inglaterra. Y ya terminamos la Edad Media, indicando pues que en el año de 1453 acabaron dos guerras en ese mismo año. La Guerra de los 100 Años y la guerra entre los turcos otomanos, es decir, los turcos ahora estaban bajo una nueva dinastía de gobernantes, los otomanos. Estos turcos lograron derrotar a Constantinopla y destruir al imperio bizantino o romano de Oriente. Muy bien, entonces dejamos esto y contestamos las últimas preguntas que tenemos. Ya faltan 3, sobrado. A ver, tenemos aquí un par de mapas. Nos hablan, primero nos explican qué fueron las cruzadas. Guerras religiosas, entre tales siglos. Muy bien. A ver, entonces vamos a observar el mapita. Vamos a observarlo. A ver, ¿qué nos plantean acá? Este primer mapa corresponde al año 1095, que fue el año en que empezó la primera cruzada. Dice, antes que empiece la cruzada. A ver, ¿qué vemos? De color rojo está el Imperio Bizantino, o Romano de Oriente. Y de color azul está el reino turco o Imperio Turco selyúcida. Selyúcida. ¿Ya? Muy bien, así están. Muy bien, vemos que el Imperio Turco ha crecido porque está en guerra contra los bizantinos y le está quitando sus territorios. Los turcos están cerca de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Muy bien, por eso el Imperio Bizantino pidió ayuda, auxilio a los guerreros de Europa. Y así vinieron los señores feudales. ¿Y qué pasó? Veamos el siguiente mapa. Mapa del año 1099, después que acabó la primera cruzada. ¿Ah? Recuerden, ¿cuál fue el resultado de la primera cruzada? Fue victoria de los cruzados. Y eso se ve en el mapa. El Imperio Bizantino ha recuperado territorios en Asia Menor.
En cambio, el Imperio Turco se ha visto reducido. Y por otro lado, puedes ver aquí en color verdecito, tal vez llegues a ver que se han formado reinos, ¿ya? Aquí está, reinos cristianos. Acá le llaman estados cruzados, como Edesa, Antioquía, Trípoli, más al sur está Jerusalén. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué podemos afirmar al comparar ambos mapas? ¿Que el Imperio Turco mantuvo sus dominios territoriales intactos? No, se redujo el Imperio Turco. ¿Las tropas de los cruzados lograron recuperar Jerusalén? Pues sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Ujú. Solo que el mapa como que está cortado. Yo cuando yo envié este mapa, yo creé esta pregunta, cuando envié este mapa, lo envié hasta Jerusalén aparecía, como que lo han cortado. ¿Ya? Entonces, pero sí, llegaron hasta Jerusalén en la primera cruzada y eso lo habíamos dicho pues en la teoría. Voy a marcar, por lo tanto, la B. ¿Ya? Muy bien, fue la primera cruzada, la única que logró recuperar Jerusalén para los europeos. 9. La Baja Edad Media, la parte final de la Edad Media, no solo fue testigo del renacer de las ciudades, sino también de una especie de renacer de las actividades humanas. Ah, ya, nos están destacando la producción artesanal, ¿ya? En talleres, con los maestros, con los oficiales. Veamos, a ver. Pese a que los artesanos eran una nueva clase trabajadora, se les consideró siervos. No, los siervos eran los campesinos, en los feudos, eran otros. Así que este primer enunciado no pasa nada. Los trabajadores artesanales representaron a una nueva fuerza laboral. Pues sí, estos trabajadores por lo general vivían en la ciudad, ¿correcto? Y se organizaban agrupándose en gremios. Y todo aquel que se dedicaba a un mismo oficio integraba un gremio o asociación. Así que esto está bien. Los aprendices eran los ayudantes, iniciaban su trabajo aprendiendo a manejar las herramientas con ayuda de los oficiales, quienes eran los trabajadores más capacitados. Y también estaban los maestros, los que supervisaban todo el trabajo porque eran los dueños del taller. Así que todo lo que mencionan en el punto 3 es correcto. Por eso marcamos en la 9, dedo, ¿ya? Y la última, ya para almorzar, tenemos acá una pintura que se llama El triunfo de la muerte. Uy, qué feo título, ¿ah? Porque hay muchas pinturas sobre la muerte entre los siglos XIV, XV, XVI. ¿Por qué hay muchas pinturas sobre la muerte? Inclusive San Marcos nos mostró en una pregunta que hizo hace unos años otra pintura sobre la muerte. ¿Por qué? ¿Ah? Pues acá vemos, por cierto, en esta pintura, como un ejército de esqueletos, de muertos, están pues atacando y matando a los seres humanos, ¿no? A los vivos, metiéndolos en este gran ataúd. ¿Ya? Y como puedes ver por aquí, algunos se defienden, ¿ya? Este hombre, un caballero, seguramente se defiende, pero va a ser en vano, ¿no? Ujú. Ahí está. Llego a ver que hay gente rica y hay gente pobre. Igual van a caer. Muy bien. ¿Qué marcamos para ya finalizar? A ver, al respecto podemos afirmar correctamente que, le decía, ¿por qué pintura sobre la muerte? Porque en el siglo XIV Europa había sufrido la más terrible de sus pandemias, o epidemias, si prefieres, la peste negra. Ya había muerto pues casi 1 de cada 3 europeos. Así que el tema de la muerte va a ser algo pues cotidiano en estos años, representado en el arte. La pintura fue creada por el autor en el momento de mayor mortandad de la peste negra.
No, porque yo le dije que la peste negra en su peor momento fue en el siglo XIV y acá estamos en el siglo XVI. Aún había peste negra, pero ya menos. Transmite la creencia católica que solo los justos, entre ellos los clérigos, se salvarán de la muerte. Pero en la pintura hasta los sacerdotes mueren también. Hasta este rey que está acá al costado, pues ha muerto, ¿no? Un esqueleto lo ha matado, ¿no? Y por más riqueza que tenga, nada puede ser contra ella. Nos remite a un concepto según el cual la muerte iguala a todos los elementos de la sociedad, por mucha diferencia que existiera en vida. En efecto, en vida, pues, habían diferencias estamentales, clasistas, económicas, pero al momento de la muerte, todos somos iguales. Pues bien, me voy a quedar con la C. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, sería todo de mi parte. ¿Ya? Eh, Nuevamente, les pido pues que ingresen a internet para que puedan resolver las preguntas que aparecen en la parte de evaluaciones. ¿Ya? Ya está habilitado. Si desean hacerlo, pues pueden hacerlo inmediatamente. Muy bien, entonces sería todo de mi parte.